¿Qué tal, gente saludable de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué importantes son los riñones. Lo he comentado en otros vídeos, los riñones son órganos esenciales. Puedes vivir con un riñón, pero no puedes vivir con 0 riñones. Ya dijimos que son órganos cuya principal función es la filtración. Filtran la sangre, eliminan lo que no necesitamos, recogen lo que sí necesitamos y nos hacen un gran favor cumpliendo esta gran función. Eliminan toxinas junto con el hígado, son los dos grandes órganos que eliminan toxinas, hígado y riñones. Tiene funciones endocrinológicas esenciales, como por ejemplo activar la vitamina D, tan importante, o como por ejemplo segregar la EPO, la eritropoyetina, que ayuda a formar glóbulos rojos, a formar sangre. También funciones de mantenimiento del medio interno, control de la presión arterial, control de los electrolitos, de los iones en sangre, súper importante, y control del volumen de sangre, del volumen realmente plasmático que va dando vueltas por nuestro organismo. Básicamente los riñones, como digo, son esenciales, y hoy hablamos de qué ocurre, cuáles son los síntomas que pueden ocurrir si tus riñones no funcionan bien. Si hay una insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser crónica. Así que vamos a comentar cuáles son esos síntomas. Vamos a ver hasta 14 síntomas de que los riñones pueden no estar funcionando adecuadamente. El primero es lo que llamamos un recorte de diuresis. ¿Qué significa esto? Pues hacer menos pipí. Si ves que la cantidad de orina que emites ha disminuido drásticamente en un corto periodo de tiempo sin cambios en la ingesta, pues esto puede ser un problema. Si ves que no haces nada de pipí, si la orina se ha cortado completamente y no orinas desde hace tiempo, pues aún puede ser más grave. A esto se le llama recorte de diuresis, como digo, y puede ser un síntoma de que las cosas no están yendo bien a tu riñón. El segundo punto son los famosos edemas con D. ¿Vale? No enemas con N, edemas. Edemas sobre todo de miembros inferiores, de pies, de tobillos, de las piernas. Son una inflamación, una acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo que hace que aumenten de volumen, aumente el perímetro de los tobillos, de las piernas, de los pies. Los pies están hinchados, es una hinchazón. También pueden ser síntomas de que los riñones no funcionan bien, al igual que puede ser síntomas de que el corazón no funciona bien. Los edemas aparecen en muchísimas patologías, no solo en los problemas renales, ¿vale? El tercer punto, disnea. ¿Qué queremos decir los médicos cuando hablamos de disnea? Dificultad para respirar, me falta el aire, ¿vale? Cuando el riñón falla hay una acumulación de líquido en el organismo. Imaginad los riñones como el grifo que se abre y permite que salga líquido, porque no podemos meter líquido, beber y que no salga líquido, porque nos convertiríamos en una burbuja hinchada. Pues eso es básicamente lo que ocurre cuando el riñón no filtra bien, no funciona bien. El grifo está cerrado, nosotros seguimos bebiendo, seguimos comiendo, seguimos ingiriendo líquidos y el balance hídrico es positivo. ¿Y con esto qué pasa? Pues que con un balance hídrico muy positivo, a nivel cardiopulmonar se produce la disnea, se produce la falta de aire, la dificultad para respirar. El cuarto punto es el cansancio, o en términos médicos, astenia. Es un síntoma muy inespecífico, pero también puede darse en la insuficiencia renal, en los problemas renales. El quinto punto es igual de inespecífico, es la confusión. Muchos pacientes, sobre todo pacientes mayores, cuando no tienen un buen funcionamiento, una buena función renal, pues tienen síntomas también cognitivos, están más confusos, se pueden concentrar peor, pueden pensar bastante peor. El sexto punto son las náuseas. Hay unas sustancias que se deben eliminar por el riñón. Cuando esas sustancias se acumulan en el cuerpo porque no se pueden eliminar por el riñón, pueden producirse náuseas, ganas de vomitar o vómitos. El octavo punto es muy importante, las arritmias. Dijimos al principio que el riñón controla la cantidad de iones en la sangre, sobre todo sodio y potasio. ¿Qué ocurre cuando estos iones están o muy elevados o muy bajos? Pues que el corazón no lo tolera eso muy bien y se pueden producir arritmias cardíacas graves, sobre todo por subidas
y bajadas del potasio. Noveno punto, muy importante y muy llamativo. Si queréis, puedo hacer un vídeo solo de este punto. Es la espuma incrementada en la orina. Es normal que cuando orinemos haya un poquito de espuma. Haya pues un dedo de espuma, es normal y esto depende de muchos factores. Si orinas de más lejos, con más fuerza, con menos fuerza, pero si la cantidad de espuma va aumentando con el paso de los días, no disminuye y va a más, va a más, va a más, cada vez hay más espuma en la orina, puede ser indicativo de una cosa, de pérdida de proteínas en la orina. Y cuando hay una pérdida importante de proteínas en la orina, es que algo va mal a nivel del riñón, porque las proteínas, os imagináis, ¿no?, que son importantes, constituyen pues los músculos, son importantes en el sistema inmunológico, las proteínas viscerales, son muy importantes, por lo tanto, todo lo importante el riñón no lo quiere perder, no lo pierde. Si lo pierde es que el riñón está fallando en su función, está perdiendo cosas importantes por la orina, son las proteínas, ¿vale? Y puede ocasionar aumento de la espuma en la orina. El 10º punto, hematuria. ¿Qué significa? Pues presencia de sangre en la orina. La orina normalmente no debe tener sangre, así que si ves sangre en la orina, pues puede que haya un problema o bien en el riñón o bien en lo que está después del riñón, el uréter o la vejiga o incluso la próstata. Punto número 11, prurito. ¿Qué es el prurito? Es el picor, ¿vale? El picor, el picazón. Hay sustancias también tóxicas que se tienen que eliminar por la orina. Cuando se acumulan una vez más, al igual que producían antes náuseas y vómitos, pueden llegar a producir picor. Aunque también os lo digo, es difícil, es decir, la enfermedad renal tiene que estar muy avanzada, muy avanzada, para que produzca estos síntomas, sobre todo picor, ¿vale? También pueden producir sabor metálico en la boca o incluso un olor a amoníaco. En el aliento. Esto es por el mismo motivo, porque esas sustancias tóxicas no se han eliminado por la orina y se están acumulando en la sangre, produciendo estos síntomas que cada vez, por suerte, son más raros de ver, ¿vale? Porque se diagnostican antes las patologías renales. Y el último punto que voy a comentar, el punto número 14, es la hipertensión arterial. Puede que tus cifras de tensión arterial se disparen, por lo que hemos comentado, el riñón maneja el balance de volumen de líquidos dentro del cuerpo, por lo que si no cumple esa función, la tensión se puede disparar, ¿de acuerdo? ¿Y qué causas de enfermedad renal, de insuficiencia renal existen? ¿Cómo la dividimos los médicos? Pues existen muchísimas y nosotros tenemos una clasificación bastante útil, bastante práctica. Básicamente clasificamos las causas de deterioro renal en 3. Aquellas causas que afectan a lo que va antes del riñón, básicamente afectan a la cantidad de sangre que le llega al riñón. Al final, el riñón es un órgano que filtra la sangre, pero para que filtre la sangre le tiene que llegar esa sangre. Pues hay causas de que no le llegue suficiente volumen, que no le llegue suficiente sangre. Y si a un filtro no le llega suficiente líquido que filtrar, pues no hay nada que filtrar y se deteriora el riñón, ¿vale? Estas causas son las llamadas prerrenales y aquí encontramos causas como la diarrea, sangrado, fiebre o deshidratación en general. Es decir, causas de pérdida de volumen, de pérdida de líquido. Las segundas causas se llaman renales. Se llaman renales precisamente porque afectan al riñón. Ya no afecta a lo que está antes del riñón, sino que afectan al riñón. Y aquí podemos encontrar multitud, desde enfermedades que afectan a los llamados glomérulos, que son como unos ovillitos microscópicos de vasos sanguíneos, donde se efectúa ese filtrado glomerular. Por eso se llama glomerular, porque se efectúan los glomérulos, ¿de acuerdo? Y a veces hay lo que se conoce como glomerulonefritis, es decir, una inflamación de estos glomérulos. Hay patología autoinmune como el lupus, ¿de acuerdo?, que produce daño renal, o fármacos que producen daño renal directamente. También una patología muy frecuente en deportistas, que es la rabdomiólisis. Hicimos un vídeo sobre rabdomiólisis, muy interesante. Causas postrenales, es decir, aquellas que van después del riñón, aquellas que ocurren porque algo va mal después del riñón. ¿Y qué ocurre después del riñón? Antes del riñón iban los vasos sanguíneos que llegaban al riñón, en el riñón estaba el riñón, y después del riñón están
las vías urinarias colectoras, uréteres, vejiga, uretra, que permiten pues la excreción de la orina, ¿no? Entonces, cuando hay un problema a nivel de estas vías urinarias, a nivel postrenal, también se puede deteriorar el riñón. De hecho, frecuentemente lo hace cuando hay problemas como neoplasias de vejiga o de próstata, o más frecuentemente, por suerte, cálculos renales, piedras en el riñón que se desprenden del riñón y van a parar al uréter, al conducto que conecta el riñón con la vejiga, y por ejemplo lo obstruyen, ¿vale? Porque esa piedrecita se queda ahí obstruida. Así que chicos, causas prerrenales, causas renales, causas postrenales. Hasta 14 síntomas de que tus riñones pueden no estar funcionando bien. Riñones, dos órganos esenciales que cumplen funciones esenciales que tienes que cuidar a lo largo de toda tu vida. Ya dimos las claves sobre cómo cuidar tu salud renal, sobre qué tenías que evitar, sobre lo importante que era pues controlar factores como la obesidad, el tabaco, los fármacos antiinflamatorios y otros muchos factores. Dejaré por aquí los vídeos. Ahora sí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo. Te veo en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.